Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya vamos con la última parte de matemáticas de la guía 2021 de DIEMS para ingreso a preparatorias. Pues vámonos a ver el video. Muy bien, en este video realmente el tema es fácil porque ya lo hemos hecho en otros videos y tú lo has visto en tu secundaria, es el teorema de Pitágoras. Muy sencillo, te lo explico aquí rápido. Siempre que tengas triángulos rectángulos, que la característica que tienen es un ángulo de 90 grados, sus tres lados se llaman catetos, las patitas del ángulo de 90 se llaman catetos A y B. Yo siempre A le pongo al más chico y B al más grande de los dos. Y luego hay un lado más grande que ellos que está enfrente del ángulo de 90 grados y ese se llama hipotenusa y se le pone la letra C. Ok, esos tres tienen una relación que si tú haces un cuadrado aquí y un cuadrado aquí y sumas sus áreas, te va a dar la misma área del cuadrado que te daría aquí. Por eso dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Porque esta medida multiplicada por esta medida, le sumas esta medida multiplicada por esta medida, que es esta parte de aquí, y eso te va a resultar lo mismo que esta medida multiplicada por esta medida. Y luego, para encontrar esta medida, lo que se hace es que el cuadrado pasa a ser raíz y te queda que la hipotenusa es la raíz de la suma del cuadrado de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras y lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Bueno, aquí dice que nos acordemos del circo que mide 35 de la estaca al poste por el piso. Y el poste mide 22. Y te pide que encuentres la hipotenusa, que sería la medida de la lona tomada de la estaca a la punta superior del poste. Dice, ¿cómo podrías calcular la medida de esa medida? Entonces yo le pongo con el teorema de Pitágoras, con Pitágoras. Ahí le puse un acento extra. En el dibujo identifica el triángulo rectángulo. ¿Qué elemento del teorema de Pitágoras corresponde a la medida solicitada? Entonces ahí está el triángulo rectángulo y la medida solicitada es C. Le puedes poner hipotenusa o C. Yo le pongo C porque es lo que dice en la fórmula C. Ok. Y luego aquí viene un resumen del teorema de Pitágoras, pero yo ya lo expliqué. Nada más lo importante es que cuando vas a sacar, la mayoría de las veces te piden sacar la hipotenusa, que es C. Ahí se suman el cuadrado de los catetos. Si te pide el cateto A o B, entonces vas a iniciar con la hipotenusa al cuadrado y luego vas a restar el cateto que no es el que te piden. Si te piden A, vas a restar B al cuadrado. Y si te piden B, vas a restar A al cuadrado. Es importante recordar eso, que cuando es hipotenusa se suman y cuando es cateto se empieza por la hipotenusa y luego se resta el otro cateto, siempre elevados al cuadrado. Ok, vamos a calcular esa medida que nos pidieron. Quedamos que C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y quedamos que A era 22 porque es el más chico y C era 35, el más grande, y los elevamos al cuadrado. Y luego vamos haciéndolo por partes. Acuérdate que el orden de las operaciones dice que primero eleves al cuadrado todo lo que haya que elevar al cuadrado y luego sumes. Y luego al final la raíz porque es la que está agrupándolos a todos. Entonces ahí nos da 484 y 1225. 484 más 1225 y luego sumamos esos dos y da 1709 y ahora sí sacas la raíz
y te da que esa medida de la lona es 41.34. Ok, vamos ahora que dice que, que te acuerdes que se tiene que hacer una carpita pequeña y te dice que el poste va a medir 3.6 metros y de la estaca al poste mide 5.8. Entonces que hagas el dibujo y que determines la longitud de la lona en esta carpa chica. Entonces misma procedimiento. C sería 3.6 al cuadrado más 5.8 al cuadrado. 3.6 al cuadrado es 12.96. Acuérdate que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo. Es 3.6 por 3.6 y 5.8 por 5.8. Esa segunda sería 33.64. Y luego sumamos 46.6. Y luego sacamos la raíz de 46.6, que es 6.83. La medida de la lona de estaca a punta superior del poste en la carpa chica sería 6.83. Ok, dice que aquí practiquemos el teorema de Pitágoras. Mira, si te fijas, primero localiza el ángulo rectángulo para que veas que este es C y luego ya que localizaste C, al más chico le pones A y al que sigue le pones B. Este es C, el más chico es A, el que sigue es B. Este es C. ¿Cómo localizo C? Siempre el que está enfrente del el ángulo rectángulo. Y el más chico es A y el que sigue es B. Entonces aquí lo que me piden es C, aquí me piden A, aquí me piden B. Y acuérdate que para C es suma. Y para A y B es resta empezando con C. Y el último pues es el que no te piden. Aquí me pidieron A, por eso puse B. Aquí me pidieron B, por eso aquí puse A. Ok. Y ahora sí ya no voy a hacer todas las operaciones. Ya te fijaste que se eleva al cuadrado uno, se eleva al cuadrado al otro, se suman y la suma le sacas raíz. Voy a poner nada más el resultado de la suma, que sería 106. Aquí sí no puse el resultado de la suma, lo puse por partes. Sería 289 menos 64. Y aquí sería... estos ya están elevados al cuadrado, ¿eh? Y aquí sí sería 247 el resultado de la suma. Y el resultado de la raíz es 10.3, 15 y 15.59. Acuérdate, elevas cada uno al cuadrado. En este caso los sumas los cuadrados, en estos dos casos los restas. Y el resultado de eso, que ahorita dije resultado de la suma, pero no el resultado de la resta, tanto en este como en este. En este nada más es resultado de la suma. Ok, ya que tienes el resultado de la suma o de la resta, le sacas raíz a eso y te da ya tu resultado, que es estos tres que pusimos aquí abajo. Muy bien. Dice que la altura de un árbol, siempre trata de hacer dibujitos porque eso te ayuda mucho, no le hace que estén fellitos. Nada más te ayuda a que tu mente localice de qué te están hablando. Dice que el árbol mide 18.5 y su sombra 9.7 y que hay un ave ahí que necesita volar de aquí a aquí. Que cuánto es la distancia que necesita volar. Entonces te están pidiendo C, la hipotenusa. Y sería 18.5 al cuadrado más, porque te piden C, 9.7 al cuadrado. Y el resultado de eso es 20.89.
y buscas cuál es el resultado que más se parece a eso. Es este. Digo el que más se parece porque puede ser que ellos hayan redondeado diferente a como tú redondeaste, pero este es el que más se parece, los otros no se parecen al resultado que yo tomé. Ok. Y luego dice que un cono y que esta es la fórmula del cono, pi por radio por generatriz. La generatriz es de la punta del cono a la punta de su base. El radio es del centro de la base, o sea, del círculo, a la punta de una punta de su base. Entonces, el radio es 7.6. La altura es de ese centro a la punta del cono. Ese sería 28. Y te están pidiendo esto, o sea, C. Y sería 7.6 al cuadrado más, porque es C, 28 al cuadrado. Y eso da 2901. Buscas el que más se parezca, que sería este. Para la decoración de toda la pared de la sala se coloca un espejo. Fíjate, esto está muy creativo. Dice que es un espejo grandotote, que es cuadrado y que cada lado mide 228 centímetros. Entonces, que lo tienes que pasar por una puerta que de ancho mide 95 centímetros. Entonces, de alto dice que cuánto deberá de medir para que pase bien. Entonces, ahí fíjate, siempre en los triángulos rectángulos, que aquí están dos triángulos rectángulos encontrados. En los rectángulos están formados dos triángulos rectángulos. La diagonal, que sería la hipotenusa, siempre es el lado más largo, más extenso. Entonces el espejo lo tienes que pasar así inclinado por la puerta. Entonces esa medida sería 228. Pues debe ser poquito más de 228, pero vamos a ponerle eso, que sería mínimo para que alcance a pasar. Entonces tenemos aquí la medida de A y la medida de C. Nos falta la medida de B, que es lo que te piden, la medida mínima del alto de la puerta para que pase el espejo. Entonces sería B, y acuérdate que es raíz de C cuadrada y luego menos A cuadrada. Entonces es 228 al cuadrado menos 95 al cuadrado, y eso da 207.27. Y busco el que más se parezca a esa medida. Este. Porque dice, fíjate, este es más grande, pues obviamente pasa, este también y este también, pero aquí la pregunta dice la altura mínima. Entonces es 207.3, porque a mí me dio 207.27, que se podría redondear a 207.3. Ok. Ahora dice que se va a perforar un túnel y que debe de pasar un carrito que de ancho mide 1.7. A ver, una carretilla de 1.7 de ancho. Ok, entonces es un rectángulo acostado así. Es 1.7 y de alto 0.85. Y luego dice que de qué diámetro debe de ser el túnel. Entonces, si te fijas, siempre lo más largo es la diagonal. Y dice que dejes 0.2 de cada extremo para que alcance a pasar. Entonces el túnel debe de ser así más o menos, si fuera redondo, ¿no? Así. Entonces nos falta esta medida. Ya tenemos A, que es 0.85, B, que es 1.7, y nos falta C. C es igual a la raíz de 0.85 al cuadrado más 1.7 al cuadrado, y eso me da 1.9 ya con la raíz. Pero me dijeron que le sumara 0.2 de cada lado, y eso da 2.3, que es el inciso B.
Hay que ponerle coco, entendimiento a esos problemas que son muy creativos, que, no, que te requieren un poquito más que el ejercicio simple. Eso se llama razonamiento, razonamiento matemático. Tienes que leer y entender muy bien. Y los dibujitos te ayudan. Ok, tenemos una antena de señal de televisión, de esas antenas grandes, no de las televisiones viejitas, sino las antenas esas que ponen a un lado de las carreteras y así. Ok, y luego dice que a 4 metros de la base de la antena se ancla un cable, 3 cables, o sea, va a haber un cable de cada lado y otro por enfrente, por decir, y todos están a 4 metros. Dice que el rollo de cable de cuánto tiene que cortarlo para que te alcance para los tres. Si el rollo tiene 50 metros, entonces cada cable debe de medir 50 entre 3, que serían 16.67. 16.66666. Entonces, bueno, le voy a poner 1660 y... Bueno, yo ya lo hice con 1667. Lo redondeé. Pero tú lo puedes hacer con 1666 o 666666 o de plano 16 2/3. Ok. 50 entre 3 es 1667. Entonces nos falta la altura a la que debe de ponerse para que te queden exactamente de esa medida los cables, que la distancia de la base de la antena sea de 4 metros. Entonces te falta saber a qué altura se engancha el cable en la antena. Entonces este 1667 es C y este de abajo es B. Entonces nos falta A, que sería 1667, que es C al cuadrado. Le restas B al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Y cuando lo solucionas, se queda 16.18. Entonces buscas el que más se parezca a eso, que es 1617. Tal vez si lo hubiera hecho con 1666, a lo mejor me hubiera dado exactamente 1617. En este caso, como lo hice con 1667, por eso hay una centésima de diferencia, pero es la que más se parece, por eso elijo esa. Dicen las situaciones planteadas. Bueno, antes de ir a las preguntas de reflexión, acuérdense que suscríbanse. Ayúdenme en la meta. Quiero llegar a los 100,000 algún día, tal vez en un año, no sé cuánto, 2 años, 3 años. Pero pues ayúdenme, por favor, suscríbanse y denle like y compartan el video. Y ahora sí vamos a las preguntas de reflexión. Estas acuérdense que son preguntas así de reflexión, nada más para que asientes el conocimiento y para que sí, que se te quede grabado al reflexionar. Dice, en las situaciones planteadas de este tema, ¿crees que sería posible las medidas directas? Yo le puse que sí. O sea, medida directa es que vayas con un instrumento de medición y lo midas con una cinta métrica o con algo. Y yo digo que pues posible sí, pero que es mejor la medición indirecta, que es hacer este tipo de cálculos. Dice, ¿en qué casos consideras útil aplicar los teoremas de Pitágoras? Yo le puse que en todos. ¿Qué características debe cumplir un triángulo rectángulo? Tener un ángulo recto. ¿Te es fácil identificar los catetos y la hipotenusa en el triángulo rectángulo? Sí. Y luego, ¿por qué? Porque me lo explicó el profe Omar. Acuérdense que los catetos son las patitas del ángulo recto y la hipotenusa es el lado que está enfrente o el lado más largo. ¿Sí? Y así le ponen, porque me lo explicó el profe Omar. Bueno, un gusto haberles ayudado con matemáticas. Muchos me han pedido sociales y naturales. Les digo, lo que más viene en los exámenes es lectura y matemáticas, aunque sí viene lo otro. Entonces sí les voy a ayudar, pero
Ahí poco a poco porque tengo poco tiempo para grabar los videos, pero si los grabamos y si los subimos, nada más ténganme paciencia. Suscríbete, 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 compártelo y dale like. Nos vemos en el siguiente. Y los que ya tienen sus exámenes, pues mucho éxito. Yo sé que les va a ir muy bien porque le están dedicando tiempo al estudio. Saludos.